Pareció. Bien. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a quienes después van a escuchar la grabación. Como les dije, vayan poniendo dudas en el chat si van teniendo, que después la vamos a ver al final. Y Agus va a ir, en todo caso, les va a ir, si llega a quedar un micrófono prendido, las va a silenciar, ¿sí? Les aviso eso, más que nada, para que no se sientan avasalladas. Voy a presentar, porque ahí les presento, me presento, etcétera, etcétera. Cualquier cosa, esto, o se desmutean si hay algo que no se entiende, o no se entiende, sino que funciona mal o el micrófono o la conexión o algo, ahí sí, interrúmpanme, porque yo no las veo. O sea, voy a empezar a compartir pantalla y voy a ver la presentación nada más. Es como que si estuviese haciendo el repaso en mi casa. Entonces, una pestaña. A ver. Esperen, porque esto... Ahí va. Compartir, una pestaña. A ver. Dígame si se ve. Agus, ¿se ve? Se ve perfecto, Anita. Bien. Perfecto. Bien. Bueno, entonces, como dijimos antes de la grabación, y esperando a las personas que se conecten, esta es una clase de introducción a la alimentación intuitiva. Tiene el objetivo de quien no conoce nada de alimentación intuitiva, conozca un poco más, tenga un poco más de noción de qué hablamos cuando hablamos de alimentación intuitiva, porque yo siempre digo lo mismo, para mí no le hace honor el nombre, y que esto que no llegue a Evelyn y a Elis, para mí no le hace honor el nombre a toda la metodología, porque se confunde mucho con alimentación consciente, con intuyo y utilizo como no sé, parece como un sexto sentido, y en realidad es una metodología que utiliza como la integridad de la persona y con base científica, con base metodológica. Entonces, después que yo les haga toda la presentación, van a entender por qué yo digo que no le hace tanto honor, o no le hace tanto honor en el sentido que yo digo alimentación intuitiva, la gente no termina entendiendo, se confunde mucho con mindful eating, con alimentación consciente, como les dije antes, y ese podría llegar a ser solo un principio. Así que bueno, la idea es que esclarecer un poquito más. Para presentarme, mi nombre es Ana Gadse, soy licenciada en nutrición, especializada, porque no soy especialista, porque no hay especialistas todavía en trastornos de la conducta alimentaria. Hay, pero se puede hacer afuera. Me dedico, estudio, investigo, me capacito para trabajar con personas que tienen trastornos de la conducta alimentaria en su parte más patológica, o sea, en el extremo más grave de la conducta alimentaria, o desórdenes alimentarios, que es cuando la persona no cumple los criterios de trastornos, pero aún así tiene una alimentación desordenada con la comida, tiene una relación desordenada con la comida, y certificada en alimentación intuitiva. Me certifiqué el año pasado, súper feliz, recontenta. Y Agus me dijo, Anita, esto vos lo tenés que decir, porque yo le decía, yo me siento como agrandada, pero me dijo, vos tenés que decir que sos la primera certificada en Argentina, y por ahora, y ojalá que haya más personas, la única. Pero bueno, me genera incomodidad, se los voy a decir. Mi objetivo con esta clase es que aprendan las bases de la alimentación intuitiva, lo voy a repetir un montón de veces, que tiene el objetivo, en definitiva, crear una relación libre y sana con la comida y con el cuerpo. Y esto es algo que yo desde que estudio nutrición siempre quise. O sea, a mí me llamaba mucho la atención cómo la gente se obsesionaba tanto con el comer, que el comer le ocupaba la mayor parte del día. Sabemos que el comer ocupa 4 veces y hay que planificar, ¿no? Pero que se vuelva como la meta de su vida. Entonces, para mí, una vida digna y plena es una vida que va más allá, que el comer es una herramienta, y que el comer no solamente es una herramienta, sino que es una oportunidad para
experimentar placer, comunidad, unión, cultura, y que toda esa energía que va destinada al acto alimentario o al pensamiento que queda rumiante, obsesivo de la comida y el cuerpo, se vaya para una vida más plena, para que se construya lo que realmente a cada una le importa y es valioso. Entonces, hoy lo que vamos a ver es esto, es qué es la alimentación intuitiva, cuáles son los beneficios que tiene la alimentación intuitiva, cuáles son las 10 áreas del trabajo, de la serie 10 principios o 10 áreas de trabajo, qué esperar del proceso, o sea, cómo es un proceso a grandes rasgos de alimentación intuitiva, cuáles son las principales barreras que bloquean el hacer las paces con la comida y un ejercicio para aprender a cultivar la autocompasión. Bien, a grandes rasgos, todo va a ser a grandes rasgos acá, porque de cada cosa yo podría hablar, digamos, una hora de cada principio. La alimentación intuitiva es el método creado por dos nutricionistas, Evelyn Tribole y Alice Resch, en el año 1995. Quise poner el año porque viene hace ya casi 30 años y en Estados Unidos está mucho más instalado esto. En Latinoamérica apareció bastante más en la pandemia, porque en Europa, si ustedes se fijan, las personas que están certificadas, o sea, entran a la página oficial y en donde está todo el mapa de certificadas, en Europa hay un montón, en Estados Unidos ni que hablar, pero en Latinoamérica creo que hay una de Uruguay, hay 4 chilenas, o sea, somos poquitas todavía. ¿Quiénes estamos certificadas? Por eso digo, en la pandemia se empezó a conocer mucho más. Está basado en evidencia científica, cada vez hay más estudios porque cada vez se hace más conocida. Tracy Tilka es una de las más investigadoras, es quien hizo una escala de evaluación y compuesto por 10 principios. Lo que promueve la alimentación intuitiva es reconectarse con la intuición o sabiduría interna y con las señales del cuerpo, pero sobre todo rompiendo con este circuito de dietas crónicas, ¿sí? De esta cuestión más externa, para sanar así la relación con la comida. Entonces, el objetivo es poder recuperar la autonomía alimentaria y satisfacer las necesidades de toda la persona, físicas, mentales, emocionales, sociales, culturales. Y esto está muy buenísimo para mí de la alimentación intuitiva. La autonomía alimentaria en cuanto a que como necesidad básica, así como tenemos la necesidad básica de la respiración, así como tenemos la necesidad básica de la hidratación, hay un montón de señales que nos dicen, che, tenés sed, anda a tomar un vaso de agua, tenés sueño, dormí, tenés ganas de hacer pis, anda a hacer pis, pero con la alimentación, este múltiple abordaje por reglas externas como que rompió eso. Hoy en día hay muchas personas que luego de hacer tantas dietas, si no hay una nutricionista que le diga qué comer, no sabe qué comer, no sabe qué hacer, no sabe para dónde ir, se siente muy perdida. Y en realidad es propiedad de la persona, digamos, el elegir qué comer y el saber qué comer. Y eso es lo que promueve en última instancia este método. Tiene 4 características, ¿sí? Estas 4 características, y ahora vamos a hacer una autoevaluación de cada característica, o sea, que sea para ustedes, que lo vayan pensando. La alimentación intuitiva tiene como primera característica confianza en las señales internas. Y acá ya les meto un poquito de ciencia. Hay una estructura en el cerebro que lo que hace es censar como todos los estados internos. Y censar todos los estados internos es esto, es cuando la vejiga está llena, cuando hay digamos, una sensación en distintos órganos, censa todo el tiempo sensaciones internas. Entonces, el hambre y la saciedad y todas las señales que corresponden al acto alimentario también se pueden censar. También digamos, dependemos de esta estructura cerebral que hay que, digamos, cultivarla porque, de nuevo, hay una desconexión con eso, nos perdimos, como que la perdimos, como que está apagada.
Y confianza en las señales internas, a mí me gusta esta distinción. No es solamente reconocer, sino también es confiar en que esa señal es cierta. A veces, por la vida, por la rutina que tenemos, y digo, hablo mucho de la vejiga y de la sensación de hacer pis, o de sueño también puede pasar, que no le damos bola, seguimos como no le damos bolilla, porque sé que hay gente de otros lados y hablo muy argento. No le damos no le prestamos atención, seguimos con nuestra rutina, seguimos con nuestras cosas, cuando de repente es, bueno, si tengo sed, confiar en que esa señal es verdadera y darle como ese honor a esa señal interna y escuchar el cuerpo es, ok, confío y satisfago la señal. Voy y tomo un vaso de agua, voy y descanso, voy y hago pis, ¿sí? Lo mismo con el hambre y con la saciedad. Entonces es prestarles atención y confiar en que el cuerpo tira la posta, o sea, el cuerpo nos está mandando la señal que es real. La segunda característica es el permiso incondicional de comer. El permiso incondicional de comer habla de una neutralidad alimentaria, es decir, que todos los alimentos tengan el mismo impacto emocional que tiene que ser neutral. El permiso incondicional de comer es que me doy el permiso de comer todos los alimentos en cualquier momento. O sea, que no tengo tantas reglas. Es decir, no hay alimentos buenos, no hay alimentos malos, no hay alimentos sanos, no hay alimentos no sanos, no hay alimentos que tengan como características dicotómicas, sino es que todo alimento es por igual. A mí me tiene que generar lo mismo comer una manzana que comer un alfajor. Me tiene que generar lo mismo. Obviamente no me va a generar lo mismo porque tal vez hay un alimento que yo lo disfruto más, pero en términos de impacto mental y emocional. En general, un alimento da culpa, el otro no. El otro a veces también lo que puede llegar a pasar es que me siento como que estoy haciendo las cosas bien. Bueno, desde la alimentación intuitiva, los alimentos tienen que ser neutrales. Dice la tercera característica, comer en su mayoría por señales físicas. Esto, la aclaración es en su mayoría, porque la alimentación intuitiva no dice desterremos el hambre emocional, sino lo que dice es tengamos más habilidades y más herramientas para hacerle frente o para escuchar esa emoción o para escuchar esa señal y para poder encontrar la solución adecuada. ¿Sí? En general, cuando uno come más por este hambre emocional, que soy muy cuidadosa al usar ese término porque bueno, no me gusta tanto, en general es para callar la emoción, es para taparla, es para no prestarle, sí, bueno, para callarlo, para bloquearla. Y en general, todos los estudios lo que nos dicen, lo que nos dice la evidencia y lo que nos dice las personas que acompañamos, que mientras más dietas crónicas o mientras más como score tengas de dietas crónicas, más dependes de la alimentación para regularte emocionalmente. Entonces, acá se trata de empezar a responder más por señales físicas y empezar a entender cuando hay una emoción que necesita otra solución. Y el cuarto principio, que ese es un principio que se agregó no sé específicamente qué año, pero hay un estudio que habla del 2003, que se agregó después, porque estaba en la escala de evaluación, hay un IES-1 y un IES-2, Intuitive Eating Scale. Esta Intuitive Eating Scale 2 agregó este cuarto principio, que es la congruencia, que es la nutrición gentil, que después vamos a ver los principios. Congruencia de las elecciones alimentarias con el cuerpo. Esto es, yo paso la experiencia alimentaria por mi corporalidad, ¿sí? Por cómo yo me siento, por la vitalidad que me da, por si me hace sentir de determinada manera, por si quiero repetir esta experiencia. Entonces, ya ahí empiezo a derribar un primer mito, que es la alimentación intuitiva, primero es comer por hambre y saciedad, y que como lo que quiero y no me importa nada y estoy súper desconectada y me puedo comer 200.000 cosas, o sea, no quiero poner nombre ni número, pero en realidad tenés que pasarlo por la experiencia, tenés que pasarlo por tu corporalidad. Nadie te puede decir cuánto tenés que comer vos, porque sos vos quien más sabe si eso es adecuado y sobre todo para qué etapa, ¿no? Entonces ahora las invito, y me animo a decir las invito porque, bueno,
o sea, invito a cada una a empezar a pensar cómo anda este principio en cada una de ustedes, ¿sí? Esto es para ustedes. Y a veces es un no sé, o no sé, estoy tan mental que no tengo ni idea. Pues a veces es un no rotundo o a veces es un sí rotundo. Entonces, simplemente que aparezcan hasta incluso las sensaciones corporales, que como siempre en todo esto, siempre el cuerpo es el que es el verdadero, el que es el que nos da la información real. La mente en general es la que empieza como a confundir un poco. Confianza en las señales internas consiste en, confío en mi cuerpo para decidir cuándo comer, ¿sí? Confío en mi cuerpo, o sea, esta confianza corporal es, confío en, mi cuerpo quien me dice qué comer. Es mi cuerpo que me dice cuánto comer. Y confío en el cuerpo, no solo el cuerpo que me dice, porque acá viene esta segunda parte. Confío en mis señales de hambre, ¿sí? Eso es un poco mezclado con la corporalidad. Confío en mis señales de saciedad y confío en mi cuerpo para parar de comer. Yo sigo. El permiso incondicional. El permiso incondicional le voy a leerlo más despacito, así les doy tiempo, porque siento que el anterior lo leí medio rápido. Intento evitar ciertos alimentos altos en grasas, en hidratos, en calorías, altos, alimentos que yo creo que son altos en algo. Si tengo deseo de algún alimento en particular que creo que no debo, no me doy el permiso de consumirlo, no lo consumo directamente. Me enojo conmigo por comer algo que yo no considero saludable o que considero no saludable. Tengo alimentos prohibidos que no me permito comer. No me permito comer la comida que quiero en el momento en que lo deseo. Y sigo planes que me dicen el qué, el cuánto, el dónde, el cuándo comer. El comer por razones físicas es así. Como cuando siento ansiedad, tristeza o incluso cuando no tengo hambre física. Me doy cuenta que estoy comiendo cuando me siento sola. Uso la comida para ayudar a aliviar emociones displacenteras, como cuando me siento estresada, cuando estoy aburrida, como para hacer algo. Y me cuesta encontrar formas de afrontar la ansiedad y el estrés que no sean comiendo. Y la cuarta característica, o la cuarta gran área, ¿sí? Donde uno va evaluando como estas cuatro partes, es la congruencia. La mayor parte del tiempo deseo comer alimentos nutritivos. Y acá, nutritivos para mí, no lo que me dicen que es nutritivo, ¿sí? Lo que me nutre. Y acá hay una pequeña trampa, porque lo que me nutre muchas veces no solamente me nutre, nutre biológicamente, sino a veces me nutre el alma. Consumo mayormente alimentos que permitan a mi cuerpo funcionar bien, que me permitan a todo mi sistema digestivo, a mi sistema muscular, que le permitan una buena función corporal. Y consumo mayormente alimentos que le dan a mi cuerpo energía y vitalidad, que después de consumirlos o en el largo del día me siento vital, me siento enérgica. El alimento puede ser muy bueno desde cultura de dieta, y ahí ya menciono la cultura de dieta, pero yo consumo ese plato y siento que me faltó algo, ¿sí? O a que a la hora tengo hambre. Entonces ahí empezamos a ver un poquito la congruencia. ¿Cuáles son algunos de los beneficios? Porque hay muchos más. Los beneficios de la alimentación intuitiva hoy se considera la conducta alimentaria normal. A ver, normal y saludable, de nuevo, son términos de, bueno, qué es normal y qué no es normal. Son los que se considera como la conducta alimentaria más integrada o más armónica o más biológica, o normal en términos de si un niño o una niña que creciera así la cultura de dieta, mantendría como esa
esa intuición, ¿sí? Esa sabiduría interna. Entonces, los beneficios, o cuando uno quiere, sobre todo cuando uno hace un abordaje de desórdenes y trastornos alimentarios, apunta a esto, apunta a que la persona logre todo esto, a que tenga una alimentación intuitiva, pero que tenga esta cuestión natural con el comer. Esa es la palabra, es una conducta alimentaria natural. Entonces, los beneficios son, disminuye o elimina la frecuencia de atracones, hay mayor identificación del comer emocional, es decir, hay mayor identificación de cuándo estoy comiendo para regular una emoción y cuándo estoy comiendo por alguna cuestión bien biológica. Y ya les adelanto por qué me cuesta mucho esto emocional, porque la alimentación también es emocional. Desde que yo a Lucía nació y la puse en la teta, ese acto alimentario es una mezcla de nutrición biológica, pero vincular. Entonces, desde ese momento ya el comer tiene estas dos partes, tiene lo emocional y tiene lo biológico. Pero cuando hablamos del hambre emocional, seguimos haciendo la distinción en que es para regular emociones que son displacenteras. Disminuye la idea, la internalización del ideal de delgadez y se linkea con esto, ¿no? Con que aumenta la apreciación corporal, aumenta la funcionalidad corporal, aumenta la confianza con el propio cuerpo, independientemente del cuerpo que se tenga, aumenta la variedad y la calidad alimentaria. Todos los estudios digamos, y la experiencia lo que me dice es cuando las personas logran comer todo lo que, digamos, logran esta neutralidad alimentaria, en el ideal de la gente está que van a comer peor, si se quiere, ¿no? Peor desde de esta cuestión bien categórica que tenemos. Pero en realidad no, aumenta la calidad y aumenta la variedad, ¿sí? Ni que hablar que aumenta el disfrute y la satisfacción alimentaria. También hay un principio y hay algo que esto es, que hay muchos estudios que muestran esta cuestión del el bienestar general. Aumenta la autoestima porque hay una mayor confianza interna, ¿sí? Y aumenta el bienestar general. Hay mejorías en el estado de salud interno, y estado de salud interno es el estado de laboratorio, es lo que se visibiliza con el laboratorio. Hay mejoras en el colesterol bueno, hay mejoras en el colesterol malo, disminuye, ¿sí? Mejoras en el colesterol total, en los triglicéridos. Yo tenía una paciente que tenía un cuerpo, habitaba un cuerpo grande, y que lo que hicimos a lo largo de este abordaje, su cuerpo no cambió, porque, bueno, ya lo vamos a ver en otro principio, por qué su cuerpo no cambió, pero se hizo estudios al principio y a los 6 meses, y al principio tenía todos unos valores de laboratorio, el colesterol alterado, los triglicéridos alterados, la glucemia alterada, y habían mejorado. Todos mejoraron, incluso para parámetros dentro del rango esperable. Disminuye las conductas desordenadas del comer, incluso si uno, digamos, la expectativa o lo que uno trabaja es para que no solo disminuyan, sino para que desaparezcan, para que la conducta sea natural, contribuye a la recuperación total en las personas con trastornos de la conducta alimentaria y mejora la calidad de vida de los pacientes con cáncer. Yo estoy segura que este último punto es porque Evelyn el año pasado se terminó de recuperar de un cáncer súper grave, un cáncer de mama, creo que estadio 4, y bueno, y hay algunos estudios que aparecen que relacionan la alimentación intuitiva con esta patología. Entonces, hay 10 principios o 10 áreas de trabajo. Estos 10 principios los podemos como dividir en dos grandes bolsas, ¿sí? En dos grandes como áreas. La primera área, o una de las áreas, es el área que trabaja los obstáculos que impidan esta conexión con estas señales internas, ¿sí? Sobre todo con esta área del cerebro que nos permite como esta señalización. Entonces, lo que hacen es trabajar los obstáculos. Y hay otro gran grupo de principios que lo que hace es reconectarnos con o sea, cultivar esta conexión con la corporalidad. Entonces, muy, muy por arriba, vamos a ver cada principio.
¿sí? Y esta es la parte que yo digo que me encantaría como hacerles cada una clase de cada principio, pero ya les spoileo el final. Está el podcast que se ahonda un montón en estas cosas. Así que si les queda duda también me pueden escribir, también ya les spoileo el final. De nuevo, yo creo que todo esto es porque me da ansiedad de saber que cada principio lo voy a ver por arriba. Entonces, cualquier cosa me escriben o escriben en el chat. El primer principio, y este en general uno dice que uno no trabaja la alimentación intuitiva por el principio 1, por el principio 2, por el principio 3, por el principio 4, sino es en función de cómo venga la persona y qué es lo que quiere trabajar la persona, pero básicamente este es el principio que principalmente se trabaja al inicio, que es rechazar la mentalidad de dieta. Después vamos a ver bien qué es cultura de dieta, o qué llamamos por cultura de dieta, pero dieta, en definitiva, es cualquier abordaje o cualquier plan alimentario o cualquier intervención que tenga como objetivo modificar el cuerpo o modificar el peso. O que te ofrecen la falsa idea de que la pérdida de peso es posible. Y acá yo en el inicio no hablé de los múltiples privilegios que tengo al dar esta charla, que tengo hoy yo como persona, ¿no? De vivir en un cuerpo delgado, de ser blanca, de tener una posición socioeconómica determinada, porque la salud también depende mucho del acceso económico. Digo esto porque en una cultura que valora tanto la delgadez, y la delgadez como felicidad, y ahí voy el segundo punto, y como sinónimo de salud, es normal y es esperable que personas que habiten en un cuerpo grande busquen esto, ¿no? Porque todas las personas queremos pertenecer, y todas las personas queremos pertenecer a una cultura, todas las personas queremos tener nuestro grupo de pertenencia. El tema es que cada vez más tenemos que ser parte de esto de que todas las personas se sientan parte, estén en el cuerpo que estén, porque el cuerpo no es, el peso no es modificable, el peso no es una conducta, y ahí ya después voy a ver en otro principio. Y estas dietas lo que nos hacen sentir todo el tiempo es esa sensación de que yo estoy fracasando. Cuando la dieta en su máximo, digamos, esplendor, va al fracaso, porque precisamente parte de una premisa de que el cuerpo es modificable cuando no, entonces es un círculo que no se termina nunca. Y sobre todo, estas dietas que te dicen qué hacer, las dietas o cualquier programa externo, cualquier plan externo que te dice qué hacer, sabotea el proceso de alimentación intuitiva, que es un proceso interno. Y obviamente que esto va a depender de en qué etapa yo me encuentro, qué condición tengo. Hay determinadas cuestiones en donde la alimentación intuitiva no se puede aplicar pura y exclusivamente así, purita como está, como es el inicio de un trastorno alimentario, como es, digamos, qué sé yo, condiciones como, por ejemplo, un autismo, ¿sí? Hay cuestiones que la alimentación intuitiva puede que no se aplique en los 10 principios tal cual. Y si tiene algo en la alimentación intuitiva que llama principios, son principios, no son reglas que hay que cumplir al 100%, sino que yo tengo que ver qué principio lo puedo aplicar en mi vida, si lo puedo aplicar al 100%, si no, ¿sí? Es un proceso y no hay una meta a la cual llegar. Pero eso es bastante difícil poder internalizarlo en esta cultura tan lineal y tan de que hay que lograr un objetivo. El segundo principio es honrar el hambre. Honrar el hambre es básicamente la base es mantener el cuerpo nutrido, darle suficiente energía sobre todo. Nutrido principalmente en energía y después en otros nutrientes, pero principalmente en energía. Porque cuando el cuerpo se encuentra en restricción alimentaria, el modus operandus, o sea, mi motivación biológica por cómo funciona el cuerpo, va a ser todo el tiempo buscar comida, va a ser todo el tiempo pensar más en comida. Y el impulso por comer esto,
en exceso, no porque el comer en exceso esté mal, sino por lo que genera, ¿no? Y por cómo yo me siento, va a estar siempre presente por una cuestión biológica y protectora, ¿no? Si yo de repente me pongo bajo una pileta y aguanto el aire durante un tiempo, cuando salgo, seguramente voy a tener como esta bocanada de aire. Es lo mismo, si yo privo el cuerpo de energía, la respuesta va a ser esta bocanada de nutrientes como respuesta biológica. No es fuerza de voluntad, no es falta de fuerza de voluntad, es la biología que me está protegiendo y que por suerte está funcionando bien. Aprender a honrar esta primer señal es la base, ¿sí? Es una de las bases para que el cuerpo empiece a entender que va a estar, que le estamos brindando lo que le tenemos que brindar para que funcione. Nosotros somos personas que funcionamos, entre otras cosas, gracias a la energía que nos provee la alimentación. Yo, como siempre le digo a quienes me consultan, no hacemos fotosíntesis, no vamos al sol y de repente, o sea, el sol nos da energía, pero se entiende, digo, no obtenemos toda la energía del sol. Entonces, necesitamos de los alimentos para tener energía. Y es el cuerpo el que me va a decir cuánto sí, cuándo no, cuánto un día sí es más, por qué el otro día es menos, ¿sí? No es la cabeza. Y en cuanto yo empiezo a honrar esa primer señal, el cuerpo es como que empieza a aprender de que, bueno, listo, estoy tomando el mando. Soy yo quien tengo como el comando de decirte hacia dónde vas. Hacer los pases con la comida es otro gran principio que cuesta un montón, ¿sí? Es uno de los principios que para mí más cuesta, que es el permiso incondicional. Cuando el permiso incondicional es el permiso incondicional no solamente de yo como el alimento, sino es el permiso cognitivo, es esta cuestión neutral que yo les decía con la comida, es que el alimento deja de tener etiquetas, que deja de tener prohibidos, que deja de tener permitidos. Pero cuando uno empieza a darse este permiso que aparece, o este permiso de decir, bueno, quiero comer este alimento en este momento, puede haber como, hay algo que se llama una etapa de fase de luna de miel, que en realidad la persona no lo vive tanto como luna de miel. Yo la luna de miel me la imagino como espectacular. A la persona le da miedo esa etapa porque empieza a aparecer como unas ganas como más diarias o más crónicas de comer ese alimento. Y hay una idea de que nunca va a parar. Si uno continúa con este permiso incondicional, esa habituación que es como funciona el cerebro va a aparecer. Cuando yo le doy a Lucía un juguete nuevo, ese juguete lo explora, lo tiene, le da vueltas, pero llega un momento que se cansa. Y me encantaría que siga jugando con ese juguete después, pero no tengo que pensar en otro. Ya es habitual, ¿sí? Lo mismo aparece con la comida. Entonces, cuando uno tiene esta cuestión de prohibición, si yo a Lucía le saco el juguete todo el tiempo y no dejo que ella se habitúe, lo más probable es que tenga esta cuestión de berrinche cuando se lo saco, de mayor ganas, de mayor como obsesión con ese juguete. Bueno, lo mismo pasa con la comida, ¿sí? Lo mismo pasa con esta cuestión de esta relación que tenemos con el comer. Y por si fuera poco, nosotras como personas adultas, cuando comemos algo que no deberíamos o que no debíamos, no solamente eso, que la pasamos mal en el momento, sino que después tenemos que convivir con la culpa, con la vergüenza, con la ansiedad. Y esto es lo que yo digo, es que el comer se vuelve una tarea diaria, se convierte en nuestro trabajo, porque tengo que hacerle frente al antes, al durante, al después, y llega un momento que agota, realmente agota. Desafiar al policía alimentario es esta cuestión de creencias, ¿sí? De creencias que se van asentando cuando vamos internalizando la cultura de dieta, ¿sí? Pensamientos que van juzgando todo el tiempo qué comemos, qué dejamos de comer, si estuvo bien, si estuvo mal, si somos buenas personas por haber hecho algo bien o si somos malas personas, porque esto después se termina transformando en toda la persona, ¿no? Y esto es lo que quienes trabajamos en trastornos alimentarios, por eso digo, es como ya el extremo más grave.
que termina como la conducta pasa a una cuestión moral, a una cuestión de descripción de la persona en su totalidad. Ahuyentar esta voz es un paso crucial de alimentación intuitiva, es poder reconocerla, poder identificarla y poder cultivar voces más compasivas, ¿sí? No es la identifico y chau, se va, sino es empezar como a cultivar esa parte apagada que está adentro de nosotras, en este caso. Descubrir el factor de satisfacción. Las creadoras dicen, y este es el principio que a mí más me gusta, me encanta, es que es la base, en realidad todos son, y todos se van como, eh, no me sale la palabra, como afectando entre sí. Pero el factor de satisfacción es como el eje de la rueda, el eje de donde se disparan todos los otros principios. Y esta parte es la que a mí, esta oración es como la que a mí más me impacta, ¿no? Si yo la leo, me impacta, ¿no? Digo, pucha, en nuestro impulso por complacer esta cultura dietante, pasamos por alto uno de los regalos más básicos de la existencia, que es el placer y la satisfacción que brinda la experiencia alimentaria, no solamente en cuanto a papilas gustativas, sino en cuanto a la cultura, a lo cultural. Yo a veces pienso nosotros somos croatas, mis 4 abuelos son croatas y tenemos una fuerte cultura croata. Y hay un montón de personas que son inmigrantes o que migran, ¿no? Y que a veces la cultura de dieta, y no voy a meterme en estas cuestiones, pero hasta puede robar eso, puede robar algo tan de identidad, ¿no? Como es este comer compartido, este comer en sociedad. Somos personas sociales y la alimentación y la experiencia alimentaria forma gran parte de esta cultura, de esta sociabilización. Incluso en uno de los principales, de uno de los estudios de la Academia Americana de Pediatría, ahora hubo medio lío con una nueva guía que salió, pero que dice que uno de los principales factores de prevención de los trastornos alimentarios es comer, compartir la mesa, ¿sí? Es compartir la mesa y compartir la mesa en cuanto a compartir lo alimentario y compartir realmente. Entonces, eso yo siento que no lo tenemos que volver a recuperar. Y sobre todo el disfrute. Cuando uno come lo que realmente come en un ambiente, ¿no? Que invita al disfrute, porque no es solamente el comer, sino es todo el ambiente que invita, ese placer se convierte en un poderoso reforzador de la satisfacción en general, el bienestar general, la saciedad, porque la saciedad depende de esto también, no es solamente que me coma de la proteína y la fibra, sino es el momento presente y de la alegría. Alguien que incluso hay como un mantra, que cuando uno come lo que realmente quiere en el momento de una manera satisfactoria, deja de pensar en el comer cuando no tiene hambre, deja de pensar en comer en esos intervalos intercomida, digamos. Hay que volver a descubrir, ¿no? Qué es lo que realmente quiero y después de eso llevarlo a este momento presente y observar cómo se siente el cuerpo después de comer, porque eso también forma parte de la satisfacción. O sea, no es, bueno, quiero comer y quiero comer todo esto impulsivamente y después sentirme súper mal, sino es, me quiero sentir así, eso también forma parte de esta búsqueda interna. Sentir la saciedad. Para honrar la saciedad, primero hay que cultivar el permiso incondicional y honrar el hambre. Estos son 2 principios que hay que trabajar antes, porque nadie puede honrar la saciedad y nadie, digo, es mucho más difícil y poder como sentir los distintos grados de saciedad cuando el alimento tiene alguna cuestión de prohibición y cuando tengo hambre, cuando yo quiero controlar lo que como. Estamos bajo el control mental, no le estamos dando al cuerpo esta cuestión de confianza. Y así como el hambre va apareciendo en distintos grados, la saciedad también va apareciendo en distintos grados. Así como el sueño va apareciendo en distintos grados, y yo puedo decir cuando tengo un poquito de sueño, cuando estoy un poquito cansada y cuando tengo mucho sueño, pasa con todas las cuestiones. Fíjense como cuando uno dice,
y cómo también responde a las distintas etapas de la vida. Hace un poco, sí, hace unas semanas grabamos en el podcast como nuestro proceso de alimentación intuitiva, porque hay una consultante que ella creía que tenía que hacerlo perfecto. Y yo le digo, mirá, a ver, yo ahora estoy siendo madre, durmiendo lo que puedo, mi momento alimentario, yo elijo que mi momento alimentario, que mi experiencia alimentaria sea el compartir con Lucía, entonces tengo que andar mirándola a ella y tengo que... quiero que ella, digamos, viva ese momento como con alegría, entonces le presto atención, comemos. Esto de andar prestando atención a mí, por lo menos es lo que me pasa, a mi momento y estar totalmente conectada internamente, tal vez no está tan presente, tal vez no está tan presente, pero es algo que yo elijo, ¿sí? Y algo que yo dije en el episodio es que para mí la alimentación intuitiva tiene esto, tiene esta flexibilidad psicológica de poder elegir el valor que prima en el momento. No es reglas, no es tener que sentir la saciedad como regla. Y tiene esta cuestión de darte esta flexibilidad, ¿sí? Que los desórdenes y los trastornos alimentarios en la terapia de aceptación y compromiso se trabaja, o el desorden alimentario, el trastorno alimentario, se dice que es un ejemplo de inflexibilidad psicológica. Entonces, la alimentación intuitiva es el ejemplo el mejor ejemplo de flexibilidad psicológico y conductual. La saciedad es también aumentar la conciencia en el comer para que estar en sintonía, obviamente, con esa saciedad. Aprender a identificar el umbral del último bocado. Esto es que cuando uno ya tiene como súper en cancha esto, puede empezar a aparecer como esta cuestión de cuándo están esos últimos bocados que ya me siento saciada, y no tener hambre no es lo mismo en escala que estar saciada. ¿Sí? También es otro principio que también un poco la cultura de dieta nos vino a marcar, ¿no? Es como, no, yo no tengo hambre. Sí, bueno, pero no es lo mismo. Una cosa es saciedad, y saciedad íntegra, y otra cosa es no tener hambre. Y además del hambre hay que empezar a reconocerlo. Y quería decir otra cosa más, que también cuando uno ya tuvo como múltiples veces de empezar a experimentar la saciedad, ya a veces se conoce y sabe un poco cómo funciona el plato. Por eso tal vez y ahora después lo vamos a ver en qué esperar del proceso, hay una etapa de hiperconciencia, pero después como todo, es como empezar a manejar, ¿sí? Esto ya se hizo habitual, entonces no es que yo tengo que estar en cada momento como súper presente y súper focalizada, porque no, digamos, no es viable. Importante es asegurarse de tener suficiente disponibilidad alimentaria de aquellos alimentos que te gustan. Por eso se dice que la alimentación intuitiva también es un privilegio, porque habla de acceso, habla de suficiencia, habla de disponibilidad, ¿sí? Que cuando yo di una charla a la residencia de nutrición, que la residencia de nutrición de Capitalía de Provincia trabaja mucho en hospitales públicos y hablaba un poquito de esto. Digo, bueno, de nuevo, ahí vemos por qué primero tenemos que tener acceso, ¿no? Y eso a mí me gusta, digamos, promover mucho esta conciencia de los múltiples privilegios que tiene una de andar pensando, de poder pensar en esto, ¿no? Si uno piensa en esto es porque tiene una disponibilidad alimentaria. No solamente que tengo que pensar en la comida siguiente y en la comida del día, sino que también puedo pensar en la comida de la semana, puedo pensar en la comida del mes. Bueno, hay personas que no tienen ni eso, ¿no? Y esto no. Lamentablemente es como mucho más difícil. Afrontar las emociones con amabilidad. Antes este principio se llamaba de otra manera y se ha cambiado creo que fue en la tercera edición del libro, ahora va por la cuarta, que decía algo así, bueno, no me acuerdo, pero era como combatía el hambre emocional, ¿no? Y en realidad es esto que yo les decía, las emociones hay que ampliar la mochilita, ¿sí? Y hay que salir de la mentalidad de dieta. ¿Por qué? Porque primero y principal, hay que ver que si la emoción, si algo que yo experimento
como emoción, como por ejemplo ansiedad, no es producto de una restricción. Toda restricción biológica y mental puede en sí misma disparar esta cuestión de sentir que lo estoy comiendo como hambre emocional. Este es un primer trabajo, o uno de los primeros trabajos que yo hago con quienes me consultan. Es como, no comí por ansiedad. Bueno, pero ¿era ansiedad? ¿Era una ansiedad que te estaba pasando por otras cuestiones de la vida? ¿O es que de repente a tu cuerpo le falta comida? ¿O te enfrentaste a ese alimento que, digamos, que te daba ansiedad? Entonces, ese es un primer reconocimiento. Después, toda emoción, la ansiedad, la soledad, toda emoción y toda emoción primaria. Bueno, yo sé que acá, sé que Ro es psicóloga, tal vez puede que haya otras, sabe mucho más, obviamente, de esto de la emocionalidad, pero lo que dice la alimentación intuitiva y lo que dice también otros abordajes, como yo antes me formé, antes de conocer la alimentación intuitiva, me formé en psiconeuroinmunoendocrinología, una palabra súper larga, que lo que dice es que cada emoción tiene su señal, tiene su sensación física, ¿sí? Y que si nosotros aprendemos a reconocer dónde aparece, y hay un estudio que me encanta, que muestra como toda una gráfica, personitas le preguntaron a un montón de personas dónde sentían el enojo, dónde sentían la angustia, dónde sentían la alegría, dónde sentían, bueno, un montón de emociones, y se pudo ver como un patrón. Entonces, hay patrones, y si uno empieza a reconocer eso, tiene gran poder, ¿sí? Y también cada una tiene su forma de alivio, o por lo menos la forma de alivio que es para mí en este momento. Entonces, como les decía antes, sobre todo, los que tienen más restricción o los que tienen más historia de dietas crónicas, se tienden a comer mucho más para afrontar emociones, utilizan mucho más la comida como regulación emocional. Y se trata de encontrar formas amables. El autocuidado es otra base de la alimentación intuitiva. Y formas amables de buscar como respeto corporal, de buscar la comodidad, de buscar la distracción, de la resolución de problemas, la nutrición adecuada. Evelyn resaltaba un montón en las supervisiones todo este tema, obviamente, de trabajar en conjunto, ¿sí? Y la certificación no solamente para nutricionistas, es para un montón de personas, incluso en el grupito que nosotros estábamos había una psicóloga. Y este para mí es uno de las grandes herramientas, que cuando uno se encuentra buscando comida, pero en realidad sabe que no es eso, es, bueno, simplemente una pausa, lo que los budistas llaman la pausa dorada, de decir, ok, ¿para qué estoy sintiendo? Tal vez no le puedo poner nombre, ¿no? Eso requiere de bastante inteligencia emocional, pero ¿qué necesito? Yo cuando le pregunto esto a quienes me consultan, a veces saben decir, bueno, no sé qué me pasa, pero tal vez necesito un abrazo. Y bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué no lo pedís? O tal vez necesito escuchar música. Esa pregunta está súper disponible. Entonces, si sos Nutri, si te sirve para vos, para mí también, todo esto leerlo múltiples veces. Yo le hablo de un montón de cosas que se van alineando de mi carrera. Seguramente muchas personas lo escucharon, Viktor Frankl, el padre de la logoterapia, él dice que la conciencia es falible, todo el tiempo se pierde, y más con los múltiples distractores que tenemos hoy en día. Entonces, yo muchas veces lo que trato de hacer es que tengamos todo el tiempo, aunque sea cositas que nos vuelvan a conectar con lo que es importante lo que es valioso para nosotras. Si de repente este proceso es valioso, que todos los días tengamos una lectura, algo que nos conecte, porque nuestra cultura, no solamente la cultura de dietante, sino nuestra cultura general, nos pierde mucho, nos pierde constantemente, y a mí también, ¿no? Es así, es como necesitamos todo el tiempo estos iluminadores de conciencia. Respetar el cuerpo, la alimentación intuitiva está alineada con salud en todas las tallas, o HACE, y este principio es fundamental. Este principio entra de esta bolsa que lo que hace es conectarnos con nuestra sabiduría interna y con nuestras señales internas. Para conectarse hay que primero respetarlo. Si yo no lo respeto, y esto
es un trabajo, y de nuevo, esto es un trabajo que se entiende desde la compasión y desde decir, y claro, y sí, si nosotros vivimos una cultura dietante, obvio que vos vas a querer pertenecer y vas a querer modificar a tu cuerpo. Pero lo que pasa es que al modificar el cuerpo, vamos por estas reglas externas y por ende nos desconectamos. Entonces, respetar el cuerpo es aprender a aceptar cada vez más el impacto genético que tiene el peso, el impacto genético que tiene la condición corporal, ¿sí? Respetar al cuerpo para empezar a aprender y a respetar la funcionalidad, la amabilidad y la aceptación del cuerpo no es la positividad, no es el body positive, tal vez que para mí algo que yo me siento mucho más cómoda es la neutralidad corporal, es que seamos mucho más que un cuerpo, que dejemos como de representarnos o de ponernos etiquetas por nuestro cuerpo, sino es ser más que un cuerpo, es conocer todas nuestras fortalezas y debilidades como persona. Eh, lo que yo le decía, es difícil rechazar la cultura dietante si uno es crítica con el tamaño, si está todo el tiempo enjuiciándose, ¿sí? Todos los cuerpos merecen esta dignidad que es inherente al ser humano y respeto, es inherente. Todos los cuerpos, todos los tamaños corporales como personas merecemos dignidad y respeto. Y esta cuestión de volver a apropiarnos de nuestras elecciones alimentarias, volver a apropiarnos de nuestra autonomía alimentaria, de nuestra soberanía alimentaria. Dejar de chequearse es, creo que algo básico, que es muy difícil, pero es algo básico para empezar como a ir cultivando o a ir rompiendo esta voz juiciosa. Eh, Apreciar las funcionalidades del cuerpo. Todos los estudios lo que nos dicen es que es una gran herramienta. Y no hay que amar el cuerpo, no hay que decir yo te amo y yo te quiero y quiero cada parte, sino es, este es mi cuerpo del momento presente, aun cuando no me gusta, sé todo lo que me permite, o es el cuerpo en el que habito. Un ejercicio que yo hacía una vez con una consultante era esto de, bueno, esta es tu casa, ponele que esta sea tu casa. Vos podés odiarla y vas a tener una experiencia dentro de tu casa física, pongámoslo como tu casa, o puedes decir, listo, bueno, esta es mi casa, esta es la casa que heredé, ¿qué hago yo para sentirme cómoda adentro de esta casa? ¿Qué puedo hacer? Y esa sería para mí la pregunta, ¿sí? Todavía no me gusta, pero ¿qué puedo hacer para sentirme cada vez más, que sea más mi hogar? Obviamente que la ropa, y esto de nuevo, otra cuestión de privilegio, además de que cada vez hay más lugares que brindan acceso, pero en Argentina todavía para mí falta un gran trabajo, en Argentina que es el país que vivo, eh, ropa que sea cómoda, ¿sí? Que te guste, eh, que de nuevo es difícil. En este país es difícil, pero por suerte cada vez hay más. Y cultivar el autocuidado y la autocompasión. El autocuidado como sobre todo y la autocompasión también. El movimiento, a ver qué hora es. Bueno, bien, más o menos vamos bien. Sentir la diferencia con respecto a la actividad física o el ejercicio físico o ese deberías hacer tal cosa. El movimiento, la alimentación intuitiva lo promueve como el movimiento intuitivo, ¿sí? Es, en vez de pensar en lo que debería hacer para tener determinado resultado en cuanto a modificación del cuerpo, obviamente no en cuanto a si soy deportista de élite, bueno, voy a necesitar determinado resultado porque es a lo que me dedico, pero aún así se puede hacer la alimentación intuitiva. Prestar atención a cómo se siente el cuerpo, ¿sí? A cómo yo me siento inmediatamente después de hacer el ejercicio, inmediatamente después de no hacerlo, inmediatamente después de que elijo hacer descanso, durante el día, mi sueño, mi nivel de energía, en la semana, ¿sí? Esta conexión con cómo me siento, prestar atención al cuerpo. Y también una de las cosas que trabaja la alimentación intuitiva es la resistencia que hay al movimiento. O sea, hablamos muchas veces de este grupo de personas que hacen ejercicio porque deberían, pero ¿cuántas no hacen porque tienen vergüenza, porque han sido discriminadas en su infancia? A ver, colegio, grupito de colegio, tipo cada uno tiene que elegir a quién elige y a quién no elige, ¿no? Y hay
personas que tienen la experiencia de haber sido elegidas como últimas porque no les quedaba otra. ¿Qué disfrute va a tener del movimiento? Entonces, también el movimiento y también este trabajo es empezar a ver qué obstáculos son los que hay detrás del sedentarismo, que se lo culpa a la persona como es sedentaria por elección. Cuando es sedentaria por elección o es sedentaria porque de repente todos los gimnasios tienen determinada estándar, o porque tienen la etiqueta de no, nunca le gustó hacer, es la vaga o el vago, etc. Entonces todo eso también se trabaja y se aborda y se reflexiona. El movimiento como forma de autocuidado, elegir un movimiento placentero, divertido, gratificante. Y cualquier movimiento, movimiento es movimiento, no es la actividad física que se piensa de la hora de la clase. E incluir el descanso, algo importantísimo. Y el último principio es la nutrición gentil. Y si bien uno puede elegir el principio que empieza, las autoras siempre dicen lo mismo, ponen este último principio como principio 10 un poco a propósito, porque si la persona aborda este principio en mentalidad de dieta o en cultura de dieta, se va a tomar como una regla y se va a tomar como un debería. Y este principio hay que abordarlo ya con una mentalidad más de conexión corporal. Es esta congruencia que yo les decía que se evalúa en esta autoevaluación o en los estudios, es el que se evalúa con esta escala, con la congruencia corporal de esta Intuitive Eating Scale 2. Entonces, es elegir alimentos que honren la salud, que honren los gustos, que nos hagan sentir bien, que me den vitalidad, ¿sí? No hay que comer perfecto para ser saludable, incluso la salud es mucho más que la alimentación, muchísimo más, y ya les spoileo, quien no conoce el podcast, creo que es el episodio 2, porque siempre lo nombramos, que es realmente ser saludable, cuántos factores, y ya les estoy hablando del privilegio que implica que da, digamos, el poder ser saludable. Pero en cuanto a nutrición, en cuanto a calidad alimentaria, si sabemos este efecto que tiene en la salud o no, es lo que uno come de manera regular y a través del tiempo. En esto yo les voy a hacer algo que seguramente a todas las hace. Es como, no, estuve de vacaciones y comí re mal, y es siempre lo que a mí me dicen, es como, estuviste de vacaciones, llevémoslo a los días. Cada día tiene 4 comidas, mínimo, ¿no? Qué sé yo, un promedio. Y según la cultura. Hacemos por 7 días son 28. Hace por una semana es tanto, hace por la cantidad de años. ¿Qué te implican, no sé, 50 comidas de 1500, ¿no? Y ahí uno empieza como a ponerlo más en contexto. O sea, es lo que como de manera regular a través del tiempo. Y esto, y para mí esto es lo más gatillante, es como considerar los principios de sabiduría alimentaria. Si yo les digo esto, a mí lo primero que me viene en variedad, moderación, balance, es para control del cuerpo. Por eso es muy importante que estos principios de variedad, moderación y balance que hablan de la sabiduría alimentaria sean pensados de moderación para mí, no moderación en función de para la población en total. Balance para mí, variedad para mí, ¿sí? No para el común de la población. Asegurarse de nuevo de estar comiendo suficiente, esto es siempre, 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 y honrar la salud, las papilas gustativas y la humanidad. Esos son los 10 principios. Bueno, siento que creo que honré a cada principio y hacer un mini resumen, me parece que por lo menos cumplí mis expectativas, después ya me van a decir ustedes. Ahora, ¿cómo es el proceso de alimentación intuitiva? Es un proceso individual, no es un proceso lineal, no hay que esperar nada, no hay que lograr nada, sino es un proceso en espiral, en donde vamos, venimos, como todo proceso en realidad, como todo proceso de aprendizaje. Pero o sea, las autoras dicen que uno puede buscar distintas etapas y esto yo lo veo, ¿sí? Uno puede como dividirlo en distintas etapas. La etapa 1, que es la etapa de preparación, ¿sí? En donde es en general donde todas las personas empiezan. Es una etapa en donde hay un hartazgo de las dietas, hay un hartazgo de la balanza, pero paradójicamente no se sabe otra cosa. Entonces hay como una dependencia también de la balanza y una dependencia también de las dietas. Y hay como una idea de que una última oportunidad, una última dieta, porque es esta la que va a ser, y te juro que empiezo el proceso. Pero a su vez no se afronta con la misma
fortaleza, con la misma fuerza, no fortaleza, porque la fortaleza está, con la misma fuerza, con las mismas ganas. Es como, bueno, una dieta más, pero la hago 3 días y ya me agotó. Es como una especie como de agotamiento cerebral, como burnout de las dietas. Entonces, esta es la etapa en donde la gran noticia es, estás preparada para hacer el proceso de alimentación intuitiva. Acá es como, tipo, parezco el vendedor del tren. Acá en Argentina se suele hacer. Pero es verdad, es así. Es cuando está ese hartazgo, es como decimos, bueno, listo. O sea, la persona dice, yo sé que las dietas no me funcionan, pero no sé qué otra cosa hacer, porque tampoco me proponen otra cosa. La etapa 2, que es la etapa en donde ya hay una exploración y un aprendizaje consciente, es lo que yo les decía, esta hiperconciencia de cualquier proceso que se aprende como nuevo, de cualquier cosa que yo aprendo como nuevo. Si aprendo a manejar, hay una etapa de hiperconciencia. Si aprendo a nadar, hay una etapa de hiperconciencia. Pero se diferencia del pensamiento obsesivo y rumiante de esta cuestión dietante, en que no está regido por el miedo, sino que en esta hiperconciencia hay como una disponibilidad mental para buscar soluciones, hay una flexibilidad mental para buscar soluciones a los obstáculos que se van presentando, porque precisamente hay como más aire, ¿sí? Y el principal principio que se trabaja acá, o una de las principales cosas que se trabaja acá es el permiso incondicional. Es uno de los principales principios que tenemos que desbloquear para el proceso. En el proceso de cristalización, bueno, como dice la palabra y como ustedes imaginan, hay ya como hay como una mayor comodidad con el cuerpo, hay una mayor comodidad con la experiencia alimentaria, hay menos pensamientos, empiezan a aparecer otras áreas de la vida, ¿sí? Hay una autora de nada que ver con esto, pero que ella dice que la salud y la alegría y esta cuestión se logra cuando la persona amplía el círculo de lo que le importa. Y yo creo que la alimentación intuitiva tiene mucho de esto. Entonces, en esta etapa de cristalización empiezan a aparecer esas cuestiones que también me importan y que empiezan a ocupar parte de mi energía mental, de mi energía física, de mi energía de mi día, ¿sí? Y hay mayor intuición. Empieza a aparecer esta cuestión de, ay, tengo que comer esto y lo como, y puedo identificar la saciedad, y pueden aparecer los otros principios. Obviamente que el despertar del comedor o la comedora intuitiva, así lo llaman las autoras, es cuando ya esto está súper afianzado, cuando ya no tengo que estar pensando, cuando ya esto se me empezó a hacer habitual, cuando me siento cómoda, cuando está automatizado, pero no deja de ser, no deja de tener esta conexión, esta conexión corporal y esta presencia. Y bueno, y eso, ¿no? Iba a decir algo de la etapa siguiente, que como ven se divide en términos para entenderlo, ¿no? Después en la vida uno no va diciendo, bueno, pasé a la siguiente etapa como si fuese un jueguito de Mario Bros, sino que va fluyendo. Y uno a veces también puede volver a etapas anteriores. Y aparece también el autocuidado, la compasión, empezamos a dar, digamos, atención a todo esto. La etapa final es como cuando uno reclama, o sea, cuando reclamas que la experiencia alimentaria sea toda la experiencia alimentaria que me dé placer, cuando reclamo lo que es propio, lo que me hace digna como persona, que es lo alimentario, es lo cultural, es lo que yo les decía todo antes, ¿no? Cuando se trata de que cada vez el respeto individual esté cada vez más presente en otras áreas. Hay un estudio que habla del autosilenciamiento y acá hablamos un poco de cuestión de género, ¿no? Porque los hombres, digamos, puntúan mucho más alto para alimentación intuitiva que las mujeres, porque bueno, hay una cuestión de género que es así. Pero hay algo que en este estudio que se hizo en mujeres habla del autosilenciamiento. Y este autosilenciamiento, que un poco es esto de lo que se espera de la mujer, de lo que se espera del cuerpo de la mujer desde la infancia, hace que nos vayamos desconectando cada vez más del cuerpo. Y es súper interesante, porque el autosilenciamiento no solamente en cuanto a lo alimentario, sino en cuanto a lo que se espera de mí como persona. Entonces, esta etapa final, que es el atesoramiento del placer, también es
es algo que va, por eso la alimentación intuitiva correlaciona un montón con un montón de escalas de salud psicológica, porque hablamos de un bienestar general y hablamos de una confianza, no solamente en la corporalidad, sino en mi persona, en mi voz, ¿sí? En lo que yo tengo para poner en este mundo o en este momento presente. Y ahí van cómo es tan amplio. Entonces, las barreras, ¿sí? Que impiden, esto. Si piensan un poco en cuáles son las barreras o estos obstáculos, un poco para resumirlo porque lo veníamos hablando. La barrera que impide la alimentación intuitiva son reglas rígidas en general, pero en torno al alimentario más todavía, ¿sí? El ideal, reglas en cuanto a lo corporal, el estrés, las conductas dietantes, la idealización corporal que yo me lo venía diciendo. Estas son las principales barreras. El estrés también, ¿sí? Si yo tengo, digamos, si tengo el multitasking, un montón de cosas, todo lo que me bloquea como la presencia, como estar en contacto más con el cuerpo. Y esto lo agregué acá. Ayer pensaba, digo, si lo pongo en otro lugar, pero no, creo que está bueno como volver todo el tiempo, porque hoy en día lo que se habla mucho, y esta autora es Christy Harrison, que es una portadora de la alimentación intuitiva bastante fuerte, que habla, ella define en su libro, en su primer libro, ahora va a sacar el segundo, de los criterios para identificar cultura de dieta. Y ella dice que la cultura de wellness o la cultura de la alimentación saludable también es una cultura dietante. Por eso, esto quería remarcarlo, porque nosotros llamamos dieta, a quienes estamos desde esta metodología, a cualquier cosa que tenga el objetivo de convertir la alimentación como cuestión moral, o si es muchas veces con alimentación saludable, pero también es para controlar el cuerpo, es una dieta, no importa el título que tenga. Entonces, la cultura de dieta lo que tiene son estos cuatro, ella dice, ¿no? Digamos, tiene estas cuatro cuestiones. Valora la delgadez y la convierte en sinónimo de salud y de virtud moral, de virtud de cuestión de superioridad y de cuestión de felicidad. Promueve la pérdida de peso como medio para alcanzar el estatus, y todo esto teniendo en cuenta que hay, y esto no entra parte del principio, pero bueno, no puedo hacer, digamos, si no le decía, es muy largo, entra dentro de sabiendo que hay una fuerte discriminación corporal, que creo que es la segunda o la tercera forma de discriminación, ¿no? Entonces, por eso digo que tenemos cada una como persona, digamos, tenemos como para mí, esta tarea de promover una cultura más que dignifique a toda persona y también de darle voz. Este lunes sale el capítulo del episodio del podcast de estigma de peso, y estamos viendo también lo vamos a hacer de incluir a personas que sean estigmatizadas, o sea, que vivan el estigma de peso en primera persona, que es lo más importante. Demoniza ciertos patrones alimentarios mientras eleva a otros, saludable o no saludable, ¿sí? Bueno o malo, y oprime a las personas que no logran el estándar de salud. Bueno, yo ahí puse, si pueden encontrar ejemplos, de última después lo hablamos si quieren hablar de esto, pero quiero hacer este ejercicio. Y este ejercicio lo pueden pensar, lo pueden hacer. Yo no las veo, pueden apagar las cámaras si las tienen prendidas. Yo no las veo, así que, y es totalmente, acá nadie obliga a nada. Pero me parece que es un ejercicio que es súper lindo para ir entendiendo qué es la autocompasión. Entonces, el lápiz y el papel, o la lapicera y el cuadernito, o el papel o lo que tengan, es para hacer este ejercicio. Las invito a que, si tienen lápiz y papel, lo tengan a mano, ¿sí? Y que lo más probable, bueno, también a que se sienten derechas, a que relajen los hombros, vamos a hacer un poquito de
de relax, ¿sí? Y de presencia corporal, a que observen cómo están, ¿sí? Cómo están, si hay una parte tensa del cuerpo, cómo está la respiración, a que hagan una respiración, se regalen una respiración que oxigena el cerebro, ¿sí? Prestaron mucha atención seguramente, ese cerebro necesita, esas neuronas necesitan de oxígeno, el oxígeno también es uno de los principales elementos del cuerpo y que nos hace bien. Entonces, hagan una respiración, 2 respiraciones, que las habite, que les dé calma, ¿sí? Que relaje esas zonas más tensas. Yo también lo hago porque yo me di cuenta que con esto de hablar a veces levanté los hombros, entonces los bajo, me conecto, ¿sí? Con el cuerpo y agarro la lapicera o el lápiz con la mano dominante. Y las invito a escribir su nombre completo, afirmar, ¿sí? Pero mientras escriban su nombre, vean cómo se sienten, si aparecen pensamientos, si aparecen emociones, si aparecen, describan, no juzguen, describan si, en qué están pensando, ¿sí? Si es fácil, si es difícil, sensaciones corporales. Lo más probable es que, como la mano dominante domina, está tan canchera, ya lo hayan hecho. Ahora las invito a escribir lo mismo con su mano no dominante. ¿Sí? Escriban con su mano no dominante y escriban lo mismo. Escriban su nombre completo, su nombre y apellido, su firma, lo que quieran, pero observen qué sensaciones aparecen, qué pensamientos aparecen, qué juicios aparecen, qué autodiálogo, si hay una forma particular de hablarse, eh, si genera una cuestión de dejar de hacerlo, eh, todo lo que aparezca. Bien. Y después les voy a preguntar, para no dejar de compartir y volver a compartir, que me falta muy poquito, creo que esta es la última, les voy a preguntar si tienen ganas de compartir la experiencia. Porque este es el ejercicio para mí más lindo y más sencillo de autocompasión. Las 2 manos tienen acceso al mismo cerebro, tienen acceso a la misma formación, pero en general, con esta cuestión más crítica y más juiciosa y más dura que tenemos con nosotras mismas, queremos la perfección en las 2 manos. Y yo siempre pregunto, digo, ¿cómo podemos demandarle la misma exigencia a la mano no dominante cuando no tiene la misma práctica, los mismos años, la misma perseverancia que tiene la mano dominante? Es como si yo me remontara a mis años donde aprendí a escribir, 5 o 6 años, ahora tengo 37, y le demande a esa Anita chiquitita de la misma manera que yo me demando ahora con que la mano no dominante no escribe igual y qué horrible que salió con respecto a la otra. Yo nunca le diría a esa Anita, escribí mejor, hace esto, no puede ser que no te salga, qué horrible que te salió, ¿sí? Seguramente voy a tener una voz mucho más dulce. Entonces, cuando uno sale de cultura de dieta y cultiva procesos no centrados en el peso, como en la alimentación intuitiva en este caso, la idea es que se hable de la misma manera que se le hablaría a su yo del pasado, o a una hija o a un hijo, si son madres, eh, y que nos hablemos de la misma manera. El proceso es un proceso que le tiene que hacer frente a años y años y años de pensar, sentir, hablarse de determinada manera. Entonces, cada vez que se vean juiciosas, piensen en esto y en cómo se hablarían si su yo de 5 años estaría aprendiendo a comer intuitivamente, con todos estos principios. Bien, esta la voy a pasar porque, nada, igual después les voy a mandar la diapo en el mail. Recursos.
Me pueden seguir por Instagram, seguramente todos me siguen, pero si no me siguen, me pueden seguir. Y si no quieren, yo siempre acá les digo lo mismo, si no quieren seguirme, no me siguen y está todo bien, pero ahí complementa todo esto. Hay un newsletter, hay dos newsletters. Una para público general que sale los lunes, que ese lo voy haciendo como más esporádico cuando obviamente puedo hacerlo, porque bueno, todos estos recursos necesitan de un valor que es el tiempo, que es muy valioso, y sobre todo con Lucy, que tiene 8 meses y medio, pero complementa esto. Y uno de profesionales para profesionales de la salud, que ese es un poquito más, está más metodológico, o sea, sale todas las semanas, que comparto estudios que profundizan esto. El podcast, esa es la gran herramienta que les va a permitir profundizar mucho más, ¿sí? Y lo nuevo es que en abril, y ahora les voy a decir para profesionales, ¿sí? Pero en abril, la segunda semana de abril, voy a lanzar, hace mucho que lo tengo preparado y pensado, y finalmente hoy le voy a dar, lo comparto, el programa de alimentación intuitiva. El programa de alimentación intuitiva es un programa de 3 meses donde hay encuentros semanales de grupos de hasta 8 personas, en donde el objetivo es esto, es ver cada principio en su profundidad, pero no teórico, sino si estás en esa primera etapa que decís, bueno, siento que esto resuena en mí, bueno, este programa está pensado para vos. Ay, siento que tipo, está pensado para vos. Algo importante, escríbanme a quien le interese, ahí el mail, o el mail o si quieren al otro mail, lo que pasa es que de este mail no pude mandar el link, pero voy a mandar, hay una especie de cuestionario inicial porque, primero, como va a ser sincrónico, o sea, va a ser un grupo como si fuese una consulta, hay que evaluar que que el programa funcione. Entonces, hay una especie de preguntas que lo que hacen es una especie de screening, no es como tipo yo elijo, como diciendo vos sí, vos no, para nada, sino es, bueno, a ver, se sabe que el programa funciona para determinada población y que para otras tal vez necesitan de un proceso distinto al principio, ¿sí? Y obviamente para hacerlo, si hay un montón de personas que se quieren anotar, para hacerlo un poquito más como homogéneo, ¿no? Para que no sea tan dispar. Entonces, ese tiene el objetivo del cuestionario inicial. Que ustedes que están presentes se los puedo decir. Así que, bueno, nada, me pone a escribir y pueden ver todos los recursos. Y llegamos al final y voy a dejar de compartir para verlas. Me pueden escribir ahí si tienen dudas. Dejar de compartir. A ver cómo dejo de compartir. Ahí está. Bueno, ¿a vos llegaron preguntas? Por ahora no. Ok. Pero creo que van a surgir ahora algunas, seguro. Estaban esperando este momento de intercambio, me imagino. Momento de intercambio. Y tal vez no sé, ¿viste? Tal vez las dejé como en shock. Bueno, primero, a mí siempre me gusta decir lo mismo. Si alguien quiere compartir el ejercicio, qué le pasó, qué sintió, si le sirvió, si tal vez no, es como que la dejaron con muchas preguntas. Bueno, todo es bienvenido, todo comentario es bienvenido. A ver, Tamara. Dice, la diferencia, Mari, mi fan, la diferencia entre alimentación intuitiva y alimentación consciente es que la última no incluye todos los principios de la alimentación intuitiva. Sí, exacto, la alimentación consciente además se considera una herramienta. En el libro lo dice, pero después hay un estudio que diferencia las dos. Es una herramienta y el mindful eating, en el caso de trastornos alimentarios, no se considera tan de tratamiento porque no incorpora estos principios que trabajan como los obstáculos para trabajar de manera consciente.
Así que esa es la gran diferencia entre alimentación intuitiva y alimentación consciente. Alimentación consciente es un método con 10 principios, alimentación consciente es más una herramienta y como que la gran diferencia es que no tiene este gran principio que es rechazar la mentalidad de dieta o trabajar esta mentalidad de dieta. Ahora, y esto, Agus, decime si vos lo sabés, pero ahora, ¿quién es? Uno de los, ay, no me sale la palabra, como de los centros, ahí está, que maneja el Mindful Eating, es The Center of Mindful Eating, y están mucho más alineados con esta, digamos, aceptación, amabilidad corporal o salud en todas las tallas. No están alineados con Hayes, pero sí que refuerzan mucho que dentro de sus principios honrar el hambre y la saciedad o trabajar el hambre y la saciedad no es para controlar el peso. Esos hacen mucho hincapié, que para mí lo que tiene el Mindful Eating es que se confundió mucho con eso. Se trabaja mucho para descenso de peso, como herramienta para modificación corporal, cuando ese centro dice, bueno, no. Dice, me gustaría que si pudieras describir un ejemplo de poner en práctica el principio incondicional o cómo se lleva a la práctica. Bien. El principio incondicional es así. Y esto, quienes trabajan en trastornos alimentarios lo trabajan sin hacer la alimentación intuitiva o haciendo alimentación intuitiva sin saberlo. En general, se hace un listado, o sea, lo hago bien metodológico. Se hace como una especie de listados o de pensamientos, primero alimentos que te gustan, pero sobre todo alimentos que uno tiene como títulos de no saludable o que me dan miedo, cuando los como me dan culpa o que no me doy permiso de comerlos o que me pasa algo, como que tiene esta categorización. Entonces le hago una lista. Y con ayuda, o hay un episodio también del podcast, tienen todos títulos que tal vez a veces les pueden servir. Se elige uno y se empieza como a incorporar despacito ese alimento, ¿sí? Despacito digo en función del proceso individual. Y lo ideal sería que tenga como algunas características, que sea en un contexto de estabilidad, o sea, de tranquilidad, ¿sí? Que no sea un día como súper, digamos, atravesado por la emoción o un día muy estresante, que sea cuando no se tiene mucha hambre, por ejemplo, después de comer, acompañado con la merienda, y que se esté totalmente presente para evaluar qué me está pasando, antes, durante y después. Antes estoy teniendo mucha ansiedad, durante si lo estoy disfrutando, después qué pensamientos tiene, qué pensamientos aparecen, qué sensaciones aparecen. Y a medida que se va, y la idea sería trabajar con un alimento y trabajarlo para ir viendo qué pasa cuando se va sosteniendo esa experiencia. Eso sería a grandes rasgos, ¿sí? Después, Caro, decime si se entendió o si pude como evacuar tu duda o tu pregunta. Dice, hola, me recomendó esta clase mi... Jefa de residentes. Gracias. Como bien dijiste, es difícil en atención primaria de la salud por los recursos y también porque para muchos es la primera vez que reflexionan sobre su alimentación, pero no dejamos de intentar meter algún principio. Sí, totalmente. Y sobre todo, Ellen Sutter, que está bastante alineada con alimentación intuitiva, que habla de alimentación familiar, a mí me encanta. Ella dice que lo primero que tiene que estar en una base de una pirámide de conducta alimentaria saludable es la alimentación suficiente. Y a mí esto me gustó mucho llevarlo a esa clase que di a los residentes, porque bueno, no tenemos que irnos tanto, tal vez, cuando estamos trabajando en poblaciones más vulnerables, lo primero que para mí tenemos que ir es a la alimentación suficiente con lo que la persona tenga. Pero bueno, ahí tal vez podemos... otra charla, para no irme, pero sí. Anita, ¿querés que leas así descansas un poquito? Dale, tomo agua. Gracias, Agus. No,
Mencionaste la diferenciación entre personas a las que podríamos indicar este modelo de tratamiento y personas a las que no, o que se podría aplicar más adelante. ¿Cuáles son los criterios para hacer esa diferenciación? No son tantos criterios, a ver, como que yo los pueda decir ahora como para que entiendan mejor. Cuando yo hablo de, por ejemplo, para que yo hablo de un caso concreto de trastornos de la conducta alimentaria y determinados criterios, pero muchas veces la persona como que está cerquita, pero aún así sufre un montón. Hay una escala o un test de evaluación de la conducta alimentaria que a nosotros nos dice que tal vez la persona, bueno, a ver, sí, tal vez te puedo responder con esto. Un principal criterio es que la persona tenga un trastorno alimentario activo. Si la persona tiene un trastorno alimentario activo, pero sobre todo un trastorno restrictivo, porque tal vez para lo que más funciona en la alimentación intuitiva como primer abordaje o como primer alineamiento es para un trastorno por atracón. Para eso sí puede funcionar. Pero si la persona tiene un trastorno restrictivo como una anorexia, no es el tratamiento adecuado como primera línea. Y ahí sería contraproducente que, por ejemplo, haga el grupo, porque lo estaría, necesita como una recuperación inicial para que realmente pueda hacerlo más adelante. Se puede hacer más adelante, por ejemplo, en una anorexia o un trastorno restrictivo, sin ser una definición de anorexia, pero primero tiene que hacer un abordaje de trastornos alimentarios precisamente. De nuevo, sí, sí. ¿Quién iba a hablar? ¿San? No, ¿Agu? ¿Quién? No. Ah. No, me parece que no. Ah, bien. Bien, cualquier cosa, si no fui clara, igual quien me escribió, si de repente le interesa, en el cuestionario se van a dar cuenta cuáles son las preguntas y sean genuinas, porque en definitiva es algo que a quien le interese le tiene que servir y si más o menos uno sabe que no va a servir, está bueno, ¿no? Pues yo te diga, bueno. Me parece que por lo que leo, intuyo que es profesional de la salud, Melina, porque dice, mencionaste la diferenciación entre personas a las que podríamos indicar este modelo. Me parece ok. que es profesional. Bien. No sé si te querés desmutear, Meli, para nada, si tenés ganas, si no, todo bien. Pero me parece que es profesional de la salud. Ok. Hola, sí, soy psicóloga y trabajo con personas que están atravesando trastornos de la conducta alimentaria, y una de las cuestiones que más me aparecen como pregunta en relación a este modelo es ese, ¿no? ¿Cuándo puede tener resultados iatrogénicos? ¿En qué momento del tratamiento? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Y por ahí la pregunta no es tanto en términos de criterios diagnósticos específicos, sino, viste, que hay como algunos indicadores que uno va afilando, ¿no? Acá sí, acá no. Pero me respondió bastante lo que comentaste. Bien, mira, Melina, para que, no sé si te vas a dejar tranquila, digo, y te voy a decir para que te quedes tranquila. En algún momento del año voy a hacer un webinar para profesionales sobre alimentación intuitiva y trastornos de la conducta alimentaria. Así que ahí va, o sea, es uno cercanito que tenemos pensado con Agus, cercanito digo no en diciembre, cercanito. A ver, Agus, ¿querés seguir? Así sigo tomando agua y descanso. Sí, te entendió perfecto, gracias. Tamara dice, ¿crees que se puede incluir en la consulta nutricional alimentación intuitiva con otros enfoques como alimentación basada en plantas, modificaciones para diabetes, hígado graso, etcétera? ¿O es muy ambicioso? No es ambicioso, para nada. Alimentación intuitiva es la conducta alimentaria natural o saludable, es la conducta, es todo lo que va más allá de los nutrientes. Entonces, todo abordaje, si ustedes piensan en esto, ¿no? En que yo tenga una elección alimentaria, porque, por ejemplo, por cuestiones éticas, y que elijo una alimentación basada en plantas, puedo tener una conducta alimentaria saludable teniendo una alimentación basada en plantas, porque de repente es mi elección alimentaria para, qué sé yo, no sé, el respeto por los animales y el respeto por el medio ambiente. Incluso para diabetes es
una línea que también es como una de las principales líneas. Yo las remito a todas al podcast, pero para mí porque profundiza mucho esto. 2 episodios anteriores o 3, invitamos a una médica de Nicaragua que se especializa en diabetes y es especialista certificada en alimentación intuitiva, y el episodio es alimentación intuitiva en diabetes. Así que para nada es ambicioso, es para mí el gold standard. Bárbaro. Inés dice, me encantó la charla, me quedé con algo que me doy cuenta que es real, con las dietas y la mecanización a la que nos llevan, no solo alimentaria, sino que también va condicionando nuestra vida de manera tal que vamos perdiendo esa capacidad de ver qué nos genera placer, qué nos gusta hacer, hasta qué hobbies tenemos. Porque toda nuestra vida se condiciona por la comida. Cuando empezás a implementar la alimentación intuitiva, hasta empezás a recordar que te gustaba quién sos realmente. Ay, Me sí. emociona. Sí, totalmente. Me agarró emoción a mí Me también. agarró piel de gallina. Sí, tal cual. Sí, es que sí. No, yo me emocioné literal. O sea, como que tengo acá me emocioné. Es que es así, en realidad, a ver, es una metodología, pero me parece que como todo, ¿no? Uno puede intuitivamente, o no hace falta que haya como, al contrario, que haya una metodología, o sea, es volver como a confiar en la individualidad única y irrepetible de cada persona. Y eso me parece que es mucho más que lo que comemos, ¿no? Rosa levantó la mano. Sí. No sé si quiere decir algo en esto. Hola, buenos días. Mi comentario Hola, creo que Rosa. quiero dividirlo como en 3 partes. La primera es agradecerles por estar aquí dándonos su tiempo, que como dijiste, el tiempo es un recurso valiosísimo. Y bueno, sobre todo que, vaya, Agus, como conozco un poquito menos sus circunstancias, pero sé que tú tienes una bebé y eso es, vaya, requiere muchísimo tiempo. Entonces, de verdad, valoro con el corazón que nos estés dando este espacio. La segunda era compartirles mi ejercicio. A ver si Me lo veo encanta. en la cámara. Como ahí están mis dos. Ay, Mis qué dos bien. Rosa María. Esa mano no dominante, Rosa. Bien. Entonces, la verdad es que lo que yo sentí, en la primera fue como confianza, como que dije qué bonito, ¿no? Y ya después, la verdad es que antes de empezar, lo primero que me dio es miedo, porque yo tengo como una tendencia a ser muy autocrítica y como al perfeccionismo, entonces de primera instancia nada más en saber que me va a costar, la realidad es que sí me dio miedo, pero al final, como dices, como que me dio muchísima ternura esto que dices, que referirnos a nosotros como si fuera un niño, porque precisamente así es, ¿no? O sea, deberíamos de referirnos a nosotros con ternura, o sea, si nosotros no nos hablamos con ternura, ¿quién nos va a hablar con ternura, no? Y la tercera sería como una cuestión ya de una pregunta. Entiendo que no hay alimentos buenos o malos por sí solos, pero sí como que está muy estudiado como la cuestión de los patrones alimentarios, que es justo lo que decías como en el último punto de los principios de la alimentación intuitiva, ¿no? Esto de que a la larga es como que lo que importa, ¿no? Como que qué tanto comas de diferentes nutrientes. Entonces, no sé cómo se aborda en la alimentación intuitiva como estas pautas, ¿no? Un poquito igual y sabemos, por ejemplo, que comer por lo menos 5 frutas y verduras al día, pero no sé si se puede poner tal cual como pautas, como patrones alimentarios, o si se pueden sugerir o qué es lo que se hace. Mira, primero, gracias. Segundo, gracias por compartir tu ejercicio. La verdad, digamos, compartir la experiencia personal siempre requiere coraje, así que te reagradezco, Rosa. Y tercero, muy buena tu pregunta. Cuando quienes conocen o si leyeron el libro, lo que ellas siempre tratan de hacer es que cuando uno lee los principios guías o los patrones alimentarios, es qué me genera. Si yo estoy preparada para que esa recomendación, 2 cosas, si esa recomendación me genera esta cuestión de
obligatoriedad y que si no la cumplo me genera culpa, sino de, ok, yo sé que eso es una recomendación general. Pero la segunda es que todo es saludable dependiendo el quién, el qué y el cuándo, ¿no? Porque, qué sé yo, a ver, voy a hacer pienso un ejemplo. El ejemplo más simple es, si yo de repente estoy con una gastroenteritis, esa recomendación no es saludable para mí, ¿sí? Entonces, lo importante de esta, y además, no solamente eso, sino que para muchas personas, tal vez esa recomendación de 5 frutas por una condición más crónica o por tal vez sin tener una condición, tal vez no es viable ni por recursos ni o por cómo le cae o por cómo impacta ese alimento en su, o ese patrón en su ser. Entonces, cuando uno hace una recomendación genérica, lo que tiene que pensar que es genérica para la población, y si vos te pones a pensar, es medio a nivel mundial, ¿no? O sea, entramos todas las personas. Entonces, siempre, 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 estos principios tienen que ser pasados por la experiencia y confiar en que esa experiencia es la guía para la persona. No sé si te respondí o si quedó claro, porque este cuesta un montón entenderlo, este principio. Sí, entiendo que tiene que ser como muy individualizable, ¿no? Eso, que en realidad como profesional de la salud siempre lo hacemos, pero yo te entiendo desde el punto de vista de nutricionista, ¿no? Porque es como que cuando empezamos a hacer estos abordajes nos cuesta un montón soltar eso que debería hacer la persona. Nos cuesta un montón. Pero acá también se basa en que empecemos a ver nosotras, en confiar en la experiencia individual de la persona como guía, como la máxima guía de salud. Si yo de repente, no sé, a ver, vamos a pensar, voy a poner el ejemplo, siempre pongo el ejemplo de mi mamá en los podcasts. Yo le dije, che vieja, digo, mira, te pongo el ejemplo, me dice, sí, no hay problema. Mi mamá tuvo un cáncer de endometrio y se hizo rayos. Y después de los rayos, su intestino no quedó igual. Entonces, para mi mamá, hacer 5 raciones de frutas y verduras diarias le cae muy mal, pero muy mal. Entonces, yo me puedo rigidizar en decir, bueno, de alguna manera tengo que lograr esas 5, o puedo decir, bueno, el cuerpo de mi mamá no, pero la salud es mucho más que lo que come. O sea, la salud no es que de repente si no come 5 le va a volver a remitir al cáncer, qué sé yo, pero aparte no lo puede hacer. Y tal vez para ella son 2, tal vez para 1, tal vez en función de su día es ninguno, pero hay otras técnicas también que son, digamos, que ayudan a esta contribución de la salud. ¿Se entiende? Sí, muchísimas gracias. No, de nada, Rosa. Bueno, en esta te quiero ver, ¿eh? Ah, Me encanta esta pregunta. Hermosa charla. Ana, en tu experiencia en TCA para el acompañamiento de la Nutri, ¿la terapia psicológica es mejor con orientación en psicoanálisis o en terapia conductual? En mi experiencia es mejor con terapia conductual, pero incluso con psicólogas que tienen, y en esto, no, a ver, Rocío, tengo una duda. Con terapias de tercera ola, ¿la terapia conductual es terapia de segunda ola? La cognitiva conductual es de segunda ola. Bien, tenía esa duda. Bien, entonces, en mi experiencia es cuando a mí me gusta, pero yo lo hablo como nutri, no voy a hablar como psicóloga, pero en mi experiencia como nutricionista, y porque también tal vez digo lo que me gusta como psicóloga es, mientras más herramientas uno tenga, más herramientas va a tener para atender para acompañar a la individualidad de la persona. Porque no es que de repente una persona llegue y vos decís, psicoanálisis, terapia cognitiva conductual. Una va disponiendo de
todas esas cuestiones que va agarrando y vos decís, bueno, acá requiere compasión, acá requiere un abordaje conductual, acá requiere mindfulness, acá requiere DBT, acá requiere, entonces, en mi experiencia, acá requiere tal vez psicoanálisis, qué sé yo. Digo, mi experiencia es mejor mientras la persona más recursos tenga para abordar. Los trastornos de la conducta alimentaria son problemas complejos, entonces requiere de soluciones complejas, y al ser soluciones complejas, requiere de múltiples, o por lo menos como yo lo vivo, requiere de tener cada vez más herramientas. Así que bueno, Sofi, después decime. Sí. Siento a Agus que le hice honor. Muy diplomática, siento Fui yo. y bueno, yo soy diplomática. Okay. Bien. ¿Puedo agregar algo? ¿Puedo agregar algo? Obvio. Te damos Me la pareció, no, que estuvo muy, muy, muy buena tu respuesta, y digamos, por más que tengamos las mejores técnicas y tengamos todos los conocimientos teóricos, la calidad de vínculo es súper importante, seamos psicoanalistas, CC, lo que sea, digamos que es algo que a veces se pierde. Menos mal que lo dijiste, porque es la clave. O sea, la relación terapéutica X más Y es igual al resultado. O sea, tengan las habilidades que tengan, lo primero es que el vínculo se genere. Así que menos mal que lo agregaste, porque creo que es lo principal. Igual lo que mayor evidencia científica tiene es cognitivo-conductual. Exacto. Bien, ahí Agus aportando la validez científica. Sí. Okay. ¿Nos podrías pasar el nombre del libro que mencionás, porfi, o de algún otro para empezar a adentrarnos en la alimentación intuitiva? Sí, el libro está en español ahora, que se llama Alimentación Intuitiva, me parece. ¿Alguien lo tiene en español? Porque no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, pero Alimentación Intuitiva lo van a encontrar, se llama así, porque hay uno que es viejo. Sí, yo lo tengo, y alimentación intuitiva, creo que es, igual ahora estoy de vacaciones, pero lo tengo en casa. Sí, porque si no, si se animan a leer en inglés, los dos están en inglés, Intuitive Eating, pero porque hay uno que es viejo, que se llama La Dieta de la Alimentación Intuitiva. Ese, la verdad que no lo leí, no sé. Para mí debe ser una traducción de uno viejo. Lo mejor es el nuevo, que es Alimentación Intuitiva, que eso. Y si no, yo comparto, en las redes suelo compartir bastantes libros. Bien. Bueno, a ver, perdón, ¿qué hacemos? no, Hasta... autora, eso, hay otra pregunta también. ¿Quién es la autora? Sí. Ay, estas son las preguntas complicadas, porque el de alimentación intuitiva, espera, vamos a buscarlo por alimentación intuitiva libro, ya les digo, Dale, gracias. Acá, se llama, las autoras, lo que pasa es que no sé por quién está traducido, se llama Alimentación Intuitiva, el retorno a los hábitos alimentarios naturales. Y las autoras son las autoras, Evelyn Tribole y Alice Fresh. Pero es que está naranjita y después tiene como distintos cositos como color rojo, bueno, es ese. Buenísimo. Gracias. No, de nada. Hacemos hasta dos preguntas más, hasta Dale. media, y ya cerramos. Y cosas me siguen preguntando por donde quieran, por cualquier medio. Tamara pregunta cómo fue tu experiencia con la certificación del Intuitive Eating Pros. ¿Era lo que esperabas? ¿Cuánto tiempo te tomó? Por lo que leí, uno organiza tiempos de estudio, pero sí se programan las sesiones con Evelyn o Eris. Bueno, mi experiencia fue buenísima, a mí me encantó, pero también porque fue una cuestión de desafío personal, de decir, bueno, a ver, yo lo voy a lograr, quiero certificarme en esto, no tengo, o sea, claramente que tengo un buen nivel de inglés, pero no me considero, nunca fui a un colegio bilingüe y tengo el inglés así. Entonces, de repente me da un poco de miedo eso, pero bueno, a la par también estuve siguiendo con el inglés. Lo que esperaba, sí, a ver, yo esperaba certificarme, así que sí, y además tenés contacto con, digamos, hablas con Evelyn. O sea, yo creo que para cualquier persona tener contacto con quien crea el método está buenísimo. ¿Cuánto tiempo te tomó? Esto
es súper individual porque yo en el medio estuve embarazada y después la tuve a Lucy, con lo cual me tomó 1 año y medio, pero no te puede tomar el tiempo que vos quieras. Es decir, son tres cuestiones, son 3 momentos en donde vos elegís cada momento en cuanto vos quieras. Vos haces el primero, cuando te sientas preparada y cuando esté la fecha disponible, porque el segundo y el tercero es en función de cuando ponen fechas Evelyn sobre todo. Así que, pero más o menos llevo 1 año. En general, en promedio, por lo que yo escucho, llevo 1 año. Bien. Y Hola. Ay, perdón, te hablé No, encima. sí. Ok. Hola Ana, es Juliana. Hola Ana, es un gusto conocerte y realmente un placer estar hoy acá. Quiero agradecerte por tu tiempo y por todo lo que nos compartiste hoy. Acabo de conocer la alimentación intuitiva y me apasionó tanto, que acá estoy. Me llevó a tu podcast y realmente quiero continuar aprendiendo del tema. Yo estoy en el 2º año de nutrición y me suma tanto todo esto hasta en lo personal, que no quería dejar de pasar de agradecerte. Muchas gracias. Me encanta. Y me encanta que vayan conociendo la alimentación intuitiva. Me encanta. Y bueno, después el resto, muchas gracias. Y lo de la autora ya lo habíamos resuelto, así que estamos bien. Sí, bien. Bueno, gracias a ustedes por estar acá. Gracias a Agus, que me ayudó a ser de co-host, que en realidad estoy yo de co-host, pero estuvo presente acá, aún yéndose a dormir tarde. Así que, de verdad, muchas gracias a ustedes por hacerse el tiempo y por no dejarme hablando sola, por estar presente hoy un sábado temprano. Dudas, consultas, lo que quieran, si les interesa el programa y me quieren me mandan mail o me contactan por las redes, que ahí voy a estar. Y bueno, y nos encontramos en otra oportunidad. Así que, gracias. Adiós. Gracias, Anita. Muchas gracias. Por favor. Mil gracias. Adiós. Adiós. Chao, Rosa. Chao, Sabi. Yo viendo a quién saluda. Un beso enorme. Chao, chicas.